Dice que después de haberles escrito tantas instrucciones, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, llega a la conclusión. Esto es básicamente lo último que les va a escribir. Y parece que la urgencia de Santiago, el hermano de Jesús, es que los cristianos aprendan a ejercer esta actitud en su vida, la paciencia. Generalmente no es algo que estamos constantemente repitiendo, que sea una actitud constante del cristiano. Generalmente lo que le decimos a las personas es que tengan fe, que tengan amor, que tengan mansedumbre, humildad. Pero la paciencia es una de las actitudes que generalmente no enfatizamos tanto. Es a lo mejor más enfático otras, como las que te decía, la fe, el amor. Pero Santiago está ocupando su conclusión para decirnos, la actitud de la paciencia es tan importante en el cristiano que debe de durarte esa actitud de aquí hasta la venida del Señor. ¿Se dieron cuenta en el verso 7? Miren lo que dice el verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta dónde? Hasta la venida del Señor. Y tener paciencia no es un mandamiento fácil, ¿verdad? No es un mandamiento fácil, a nadie le gusta esperar. Pero Santiago no solamente lo pone difícil, sino lo hace más difícil cuando nos dice que la actitud de la paciencia debería de durarnos hasta que Jesús venga. Es como que nos está condenando a vivir una vida en espera toda nuestra vida aquí en la tierra. De repente nosotros tenemos la esperanza de que algún día Dios cumpla lo que nos prometió. Tal vez podría ser mañana, podría ser el año que viene. De repente nos animan predicaciones como la de este es tu año, ¿no? Este año Dios te va a cumplir lo que tanto te ha prometido. Y yo creo que puede ser así. Pero Santiago te está diciendo, tu paciencia no debe de terminar solo hasta que Dios cumpla el milagro que te prometió. Tu paciencia debe de estar activa de aquí hasta que Jesucristo venga. Es como que te está diciendo que el premio que estás realmente esperando es la venida de Jesús. Aunque yo creo que Dios puede cumplirte lo que te prometió antes de que Jesús venga. Sin embargo, quiero enfatizarte esto. La paciencia es una actitud que debes de tener todos los días de tu vida. Ahora, ¿qué es la paciencia? Porque a veces podemos confundirnos acerca de esta definición. La paciencia, déjame decirte primero qué no es la paciencia. La paciencia no es solamente esperar. A veces pensamos que una persona que está en espera es paciente, pero en realidad no. Imagínate en una fila, no sé, la más común, la de las tortillas, ¿no? Filas largas a veces, o piensa en la fila del súper en Navidad. Son filas muy largas y de repente te formas y se forma otra persona al lado de ti, pero tú ya tienes la urgencia de que si no se apura la fila no vas a llegar a la cena de Navidad. Entonces te pones de malas porque ya ves el de enfrente y tiene el carrito lleno, ves al que sigue y tiene el carrito más lleno. Entonces dices, híjole, ¿a qué hora va a acabar esto? Y el hecho de que tú estés esperando no te hace una persona paciente. Por eso te digo que la paciencia no es solamente esperar, porque alguien podría estar esperando con la actitud incorrecta. Entonces déjame decirte esto, la paciencia es esperar con la actitud correcta. Te lo vuelvo a repetir, la paciencia es esperar con la actitud correcta. Imagínate esa misma fila y a otra persona que se da cuenta que falta mucho para llegar a la caja, pero está contento, está tranquilo, sabe que no pasa nada si llega tarde, no sé, está tranquilo, está contento. Las dos personas están esperando, pero una es impaciente y la otra es paciente. Entonces, la paciencia no es solamente esperar. Y hay veces que como cristianos nos enfrentamos a tiempos donde hay que esperar. Y creemos que porque estamos esperando, estamos siendo pacientes. Pero otra vez, la paciencia no es solamente esperar, es esperar con la actitud correcta. De hecho, hay un ejemplo que Santiago nos pone en el versículo 7. Mira lo que sigue diciendo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y te va a decir la actitud. Aguardando ¿con qué? Con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía.
Me gusta el ejemplo que pone Santiago para decirnos qué es la paciencia, porque nos da el ejemplo de una persona que siembra y que tiene que esperar la cosecha. Yo en realidad nunca he hecho eso, nunca he esperado todo el proceso. En algún momento mis primos me invitaron a echarle abono a las plantas y a los sembradíos, pero yo nunca tuve que esperar de aquí a que pudieran dar fruto. Y supongo que es un proceso muy largo, pero me gusta cómo Santiago escoge el ejemplo perfecto. ¿Saben por qué? Porque ese proceso no se puede acelerar. Es un proceso muy natural. Es decir, si tú lo aceleras, el fruto no sale bien. Ninguna tecnología de los últimos tiempos que han podido salir han podido acelerar ese proceso. De hecho, si tú aceleras el proceso para que el fruto, para que la cosecha salga rápido, no es igual a que tú esperes a que salga natural. Y me gusta el ejemplo que pone Santiago, porque es un proceso que no puedes adelantar. Es decir, dañas el fruto si tú quieres adelantar ese proceso. Entonces, ¿qué te queda? Pues solamente esperar. No hay de otra. O sea, quieres tener la cosecha, pero estás obligado a esperar. No puedes adelantar el proceso. Y es algo parecido lo que nos pasa a veces cuando Dios nos promete algo y no llegan las cosas. De repente queremos acelerar el proceso. Recuerdo muy bien el ejemplo de Abraham y seguramente ustedes lo conocen, ¿verdad? Dios le prometiéndole a Abraham un hijo de quien va a tener mucha descendencia, pero no llega el hijo. Y Abraham en ese proceso cae en la trampa de acelerar el proceso y entonces toma a su sierva Agar y las cosas le salen tan complicadas que hasta el día de hoy Ismael e Isaac tienen problemas. Es decir, la paciencia no es otra vez, no es solamente esperar. Es esperar con la actitud correcta. Y quiero darte, de hecho es un mensaje muy rápido, porque te quiero solamente dar 3 tips que te van a ayudar en la espera, que Santiago los desarrolla en estos versículos. 3 tips que te van a ayudar en la espera. 3 consejos que Santiago te da para poder esperar de una manera correcta, para poder esperar con una actitud correcta. Tal vez hay personas aquí que están esperando la conversión de un ser querido. Tal vez Dios ha prometido que va a traer a tu esposo, que va a traer a tus hijos, o que va a traer a tus papás. No sé qué es lo que estás esperando. Tal vez Dios te ha prometido simplemente la respuesta a una oración que tú le has hecho y que constantemente ha estado delante de Dios y que Dios te ha dicho espera, espera. Tal vez te ha prometido a un hijo, tal vez te ha prometido una pareja, tal vez te ha prometido resolver un problema legal donde tú no tienes la culpa, donde estás siendo culpable por algo que no hiciste, o simplemente estás en un proceso que ni siquiera sabes por qué estás ahí y no esperas nada, simplemente esperas como ¿qué sigue? ¿Por qué me metiste aquí, Dios? Entonces quiero darte 3 tips. Santiago nos va a dar 3 tips para que tú no pierdas la fe en esos momentos. ¿Por qué? Porque quiero decirte esto, si en la espera tú no tienes una actitud correcta, ese tiempo te puede convertir en todo lo contrario a lo que Dios te quería convertir en ese tiempo. A veces Dios nos mete en un tiempo de espera para convertirnos en mejores personas. Pero miren, yo llevo 8 años de creyente y llevo 28 años de crecer en un hogar cristiano. Y yo he convivido con mucha gente que ama a Dios. Y de repente Dios los mete en un tiempo de espera y parece que la estrategia de Dios les sale al revés. Dios los quería meter en un tiempo de prueba para purificarlos. ¿Y saben qué pasó? Dios los mete en un tiempo de prueba y se fueron. Es así de importante la paciencia. Si uno no tiene la actitud correcta, puede salir todo lo contrario a lo que Dios quería. Y tenemos que aprender a tener la actitud correcta en el momento de espera. Entonces te quiero dar estos 3 tips. El primero está en el verso 8. Mira lo que dice el verso 8. Santiago dice, tened también vosotros paciencia. ¿Y qué dice después? Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces el primer consejo, y si tú estás tomando nota, son 3 consejos muy puntuales. El primer consejo es el que dice ahí en el verso 8. Afirma tu corazón. Afirma
tu corazón. Es lo que está diciendo Santiago ahí. Dice, no solamente dice tengan paciencia, añade afirma tu corazón. Me gusta mucho la versión NTV, la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente dice anima tu corazón. Anima tu corazón. Y tienes que convencer a tu corazón. En esos momentos donde no sabes por qué estás pasando lo que está pasando, en esos momentos donde estás esperando lo que Dios te dijo que te iba a dar, pero no ha llegado, han pasado días, semanas, meses, incluso años, tienes que animar a tu corazón. Tienes que convencer a tu corazón que lo mejor está por venir. Y yo sé que esa es una frase que parece muy positivista, ¿no? Lo mejor está por venir, pero ¿qué garantía? ¿Sobre qué base? Hay mucha gente que simplemente es positivista y dice, tú levántate con el pie derecho y piensa que te va a ir bien y te va a ir bien. Pero nosotros no estamos confiando simplemente en la metafísica, en que si nos concentramos pueden suceder cosas buenas. Estamos confiando en que Dios prometió que el bien y la misericordia nos iban a perseguir todos los días de nuestra vida y que cada cosa que nos sucede nos ayudaría para bien. Es decir, no estamos creyendo y queriendo que nos vaya bien. Estamos confiando en lo que Dios dijo que va a suceder cuando estamos pasando tiempos difíciles. Y tú tienes que convencer a tu corazón de eso. Porque Jeremías dice que el corazón es engañoso. Y el corazón se cree cada cosa. Y de repente estás pasando una situación mala y tu corazón empieza a generar malas expectativas. Y empieza a decir, híjole, ¿qué me va a pasar? Ya me salió un granito aquí, seguramente es una enfermedad. Ya, híjole, voy a ir al doctor, me van a hacer unos estudios, qué mala noticia me van a dar. Híjole, no llega mi hijo a casa, ¿dónde estará? Ya le encontré esto a mi hija en la mochila, ¿qué estará haciendo? De repente tu corazón empieza a generar malas expectativas. Pero tienes que recordar que tu corazón es engañoso y que Santiago te está diciendo, anima a tu corazón. Dile a tu corazón que lo mejor está por venir. No porque te imagines que sea así, sino porque Dios está al control de esas situaciones. Y tienes que convencer a tu corazón de que Dios es fiel, de que se ha retardado su promesa, pero Él nunca miente. Cuando Él promete algo, Él lo cumple. Él no es como nosotros, que de repente se da cuenta que no le conviene el trato y dice, ay, siempre no. No, Dios si dijo algo, Él lo va a cumplir. Y tienes que recordarle a tu corazón, Él es fiel, Él es bueno, Él cumple lo que promete. Y todo el tiempo tienes que ponerte a pelear ahí con tu corazón. ¿No hacía eso el salmista, hermanos? El Salmo 103, ¿se acuerdan? Bendice alma mía Jehová. Se decía a él mismo, hey, dile a Dios que Él es bueno y que Él es misericordioso, que sus beneficios son constantes, porque tu corazón te va a querer reclamar que no estás en el camino correcto. Te va a querer decir, va a salir mal, pero tú tienes que recordarle a tu corazón quién es Dios. ¿Se entiende este primer consejo? Este primer tip que da Santiago. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? Anima a tu corazón, afirma a tu corazón, recuérdale a tu corazón quién es Dios y lo que planeó hacer contigo. Verso 9, segundo consejo, muy, muy práctico. Mira lo que dice Santiago, versículo 9. Hermanos, ¿qué dice? No os quejéis unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces el segundo consejo es muy sencillo. No te quejes. No te quejes. Y yo sé que pasar por un tiempo de espera, por un tiempo difícil, no es fácil. Y la primera reacción que hay en nosotros es quejarnos de por qué la situación no está como yo quisiera que estuviera. ¿Por qué no tengo ya lo que Dios me prometió tener? Piensa otra vez en el ejemplo de Abraham. Él, entre más avanzaba el tiempo, más difícil era que se cumpliera su promesa, porque le habían prometido un hijo, y pasa el tiempo y se va haciendo más viejo, y científicamente es imposible que suceda. Pero me acuerdo de Romanos 4, miren, acompáñenme a Romanos 4. Abraham decidió no quejarse y elegir otra ruta. Romanos capítulo 4, en el versículo 18.
Romanos capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente. Él, está hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué está diciendo eso? Creyó que Dios le iba a dar lo que le prometió, a pesar de que parecía imposible. ¿Para qué? Para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tenía la opción de ver su situación y darse cuenta que no era como él quería. Y al darnos cuenta de que las cosas no son como queremos, que no tenemos lo que Dios nos ha prometido, tenemos la tendencia a quejarnos, a de repente buscar como culpables. ¿Quién es el culpable de esta situación? ¿Por qué no tengo lo que quiero? Y empezamos a buscar culpables. Hay personas que encuentran en el gobierno al culpable. Hay gente que encuentra en su jefe al culpable. Y empiezan a sentarse con otra gente y empiezan a hablar mal de su jefe. Mi jefe es así. Si tú tuvieras mi jefe, no estarías tan feliz. Y empiezan como a encontrar un culpable de por qué la situación no está como ellos quisieran. Y cuando hablan con otras personas, empezar a decir, esta persona está mal, esta persona siempre hace esto. Y una persona que se queja es una persona que no confía que Dios tiene todo bajo control. Cuando Abraham se dio cuenta que la cosa no estaba como quería, él pudo haber agarrado a Sara y le pudo haber echado la culpa y quejarse de su esposa. ¿Por qué no puedes tener hijos? ¿Por qué te escogí como esposa si no puedes tener hijos? Tú eres la culpable de que no tenga un hijo. Pero Abraham, en vez de considerar la esterilidad de Sara, dice Romanos 4, ¿qué hizo? Se fortaleció, dice el verso 20, en fe, dando gloria a Dios. Él cambió la queja por una alabanza a Dios. Cuando él se dio cuenta que Sara no podía tener hijos, él dijo, Dios, tú eres poderoso para cambiar la situación de mi esposa. Y creo que es algo que, hermanos, tenemos que luchar mucho. Porque la cultura como, a lo mejor me voy a oír medio malinchista, pero la cultura como mexicanos es muy, muy quejumbrosa. Tratamos de encontrar el culpable de nuestras situaciones y echarle toda la culpa, ¿no? Es muy común escuchar a gente quejándose del gobierno, quejándose de la autoridad, del policía, del pastor, de los hermanos de la iglesia. Y de repente podemos cambiar las quejas por intercesiones, pero nos queremos quedar en las quejas. De hecho, hay algo que me mostró Dios en el Salmo 64. Miren, acompáñenme para allá. Salmo número 64. Salmo 64. Es algo muy general que te quiero mostrar, no quiero leer todo. Algún día estaba leyendo el Salmo 64. Y leí el 65 también, y Dios me mostró un contraste muy grande. De hecho, me gustaría que de tarea lo pudieras leer en casa esta semana, Salmo 64 y Salmo 65, y que pudieras ver el contraste que te voy a decir ahorita. Pero léelos juntos, porque es un contraste. Mira, el Salmo 64, mira cómo empieza, verso 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. ¿Se dan cuenta cómo empieza el salmista? El salmista tenía quejas también, tenía situaciones con las que estaba frustrado, pero él no iba con la queja con el hermano de al lado. Él no iba con la queja con su vecino. No se reunía ahí en la mesa para quejarse de la gente. Él tenía una queja y ¿a quién alzaba la voz? A Dios. Es decir, no es válido tener quejas. Porque hay veces la vida no es como nosotros queremos y nos frustramos, y es válido tener quejas. Lo que no es válido es querer contagiar a otras personas de nuestras frustraciones. Para eso Dios nos escucha, y para eso el salmista sabía que Dios estaba dispuesto a escuchar la voz de su queja. En el resto del Salmo 64, no lo voy a leer todo, habla mucho de la manera en la que usamos nuestra lengua.
Pero ¿por qué te digo que hay un contraste con el capítulo 65? Porque mira cómo empieza el verso 65. Verso 1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Número 2. ¿Tú oyes qué? La oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Verso 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. ¿Se dan cuenta que el contraste entre el Salmo 64 y el Salmo 65 es que el 64 es el salmista quejándose? Pero en el Salmo 65 es el salmista diciendo, yo sé que si yo oro a ti, tú me vas a responder con tremendas cosas. La queja no produce nada. Lo único que produce es frustración en la persona a la que se lo estás contando. Pero la oración, la intercesión, produce cambios, los cambios que siempre habías querido ver. Entonces yo te voy a recomendar esto. En una etapa difícil, convierte la queja en una intercesión. En una etapa difícil, convierte la queja en una intercesión. Como lo hizo Abraham con su esposa. En vez de quejarse de ella, oró por ella. Convierte la queja en una intercesión. Y te darás cuenta que no hay nada más valioso para Dios que encontrar un creyente en la tierra que confíe tanto en Él que pueda convertir una queja en una intercesión. Regresamos a Santiago, capítulo 5, versículo 10. Entonces, el primer consejo de Santiago es anima tu corazón. El segundo consejo, ¿cuál es? No te quejes. Y tercera y última consejo de Santiago. Dice el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Este es el tercer consejo. ¿Cuál es el consejo? Toma buenos ejemplos. Toma buenos ejemplos. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Que en medio de un proceso difícil alcances a identificar gente que también está pasando por momentos complicados, pero que ha elegido confiar en Dios. Tienes que identificarte con gente que tiene o que tuvo una buena actitud en una época de dolor. Y en la Biblia tienes bastantes ejemplos. Tienes el ejemplo de Abraham, tienes el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel, tienes el ejemplo de Moisés que estuvo esperando 40 años, tienes el ejemplo de José en la cárcel, tienes muchos ejemplos y muy buenos ejemplos en la Biblia. Pero déjame decirte también algo. Voltea a ver a tu alrededor. Nada más echa un vistazo a quién está. Los de allá para acá, volteen para allá. ¿Ya lo hicieron? No los veo que lo hagan. Volteen. Porque ahí también tienes buenos ejemplos de gente que en momentos complicados ha tenido una actitud correcta. No solamente tienes que abrir tu Biblia para ver gente que supo actuar en medio de la prueba. Alrededor de ti tienes gente que ha pasado por momentos complicados y que ellos han sabido superar la prueba con una actitud correcta, con una actitud de paciencia. Yo les animo, hermanos, tengan amigos en la iglesia. Sus mejores amigos deberían de estar en la iglesia. Yo creo que deberíamos de tener amigos también que no son creyentes, porque ellas personas son a las que vamos a testificarles del amor de Cristo, pero definitivamente tus mejores amigos no pueden ser personas no cristianas. Si tus mejores amigos son personas no cristianas, no sé qué te está sosteniendo para que ellos no te ganen a ti. Si tus mejores amigos son cristianos y tienes amigos no cristianos, tus mejores amigos te están sosteniendo para poder ganarlos a ellos. Pero definitivamente tienes que tener tus mejores amigos dentro de la iglesia, porque son personas que te entienden. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, es un libro adelante de Santiago. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mira la instrucción del apóstol Pedro, dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo ¿en quién? ¿En dónde? En todo el mundo.
Mas el Dios de toda gracia, a pesar de que estamos padeciendo todos, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Te diste cuenta lo que dice el 9? Me gustaría leer la última parte del 9. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que te está pasando a ti no es único. Tal vez sea único en la forma en la que te está pasando. El tipo de enfermedad, el tipo de situación, el tipo de hijo que tienes, el tipo de problema en el que estás enfrentando. Pero créeme que todos aquí estamos ejerciendo paciencia. Todos aquí en mayor o en menor grado estamos esperando a que Dios haga algo que prometió hacer. Y a mí me anima mucho ver a personas aquí en la iglesia que en medio de situaciones todavía más complicadas que las que yo pudiera estar pasando, siguen firmes en la fe. Yo me he tomado la molestia de enviarles mensajes, de decirles cara a cara, hermanos, hermanas, su vida es un ejemplo. Y me anima mucho ver que mantienen la fe en esa situación. A lo mejor yo siempre le he dicho, al que siempre le digo es a Luis, a Luis siempre le digo eso, tú eres como una predicación viva. O sea, yo puedo enseñar algo, pero tu vida ya testifica algo desde siempre. ¿Cuánta paciencia tienes para con Dios? ¿Cuánta paciencia tienes para con el proceso en el que Dios te ha llevado? Y así seguramente hay muchos de mis hermanos que yo admiro demasiado y que veo sus vidas y digo, ellos son los verdaderos héroes de la fe, no los que se paran aquí a predicar y a sacar un bosquejo y a explicarlo. Hermanos, valoremos a nuestros hermanos alrededor, que a lo mejor no están aquí arriba, pero con su vida dan testimonio y nos dan fuerza para saber que Dios cumple lo que promete. Amén. Y por último, verso 11 de Santiago 5. Quiero terminar con esto. Quiero combinar estos tres recomendaciones, estos tres consejos que da Santiago. El primero era anima tu corazón, no te quejes, y el último era toma buenos ejemplos, porque tú tienes que tener amigos en la iglesia, porque ellos también están esperando que los animes. No están esperando a que te quejes de la situación. Gente que se va a quejar de la situación, hay mucha gente allá afuera. Pero en la iglesia, gente tiene que tener amigos que en vez de quejarse, empiecen a ver la situación de una manera con más expectativa. En Santiago capítulo 5, versículo 11, y quiero terminar con esto. ¿Me ayudan, por favor, alguien a fondear, por favor? Santiago capítulo 5, versículo 11. Dice así: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de quién? De Job. ¿Y habéis visto el fin de quién? Del Señor. ¿Te dan cuenta que no dice el fin de Job? No, el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y quiero terminar con el ejemplo de Job, porque quiero platicarte un poquito de la historia de Job. Job es una persona que miren, nada más leer Job nos da miedo, ¿no? Son como esos libros que dices, si empiezo a leer Job, me va a pasar lo que le pasó a Job, entonces mejor no leo Job. Pero Job es una persona que a todos nos entra la duda de por qué Dios permitió eso. ¿Quién fue Job? Job era una persona súper próspera, amaba a Dios con todo su corazón, amaba a su familia, era la persona ideal, era una persona rica, tenía amigos. Es una persona que si nosotros quisiéramos llegar, si nosotros tuviéramos un modelo de vida, sería el de Job. Un buen trabajo, dinero, buena familia, buenos amigos. Y de repente, de la nada, Dios permite que Satanás toque todo lo que rodea a Job. Es una larga historia que a lo mejor no voy a entrar en detalles, pero todos nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que tocaran a Job? ¿Por qué Dios permitió que Job sufriera lo que sufrió si no se portaba mal? Si él era una persona que amaba a Dios. No sabemos cuánto pasó desde que Job empezó a perder a sus hijos, se enfermó, perdió su casa, perdió su dinero. No sabemos cuánto tiempo pasó de Job 2
a Job 42. En nuestra Biblia son 40 capítulos, pero en tiempo no sabemos cuánto pasó. Pudo haber sido mucho, pudo haber sido poco, no sabemos. Pero Santiago nos da un pequeño panorama, nos enseña un poquito acerca de la historia de Job. Él dice, ¿han escuchado de la historia de Job? Que aunque no lo merecía, pasó por un tiempo difícil. Y Santiago nos dice que tenemos que aprender dos cosas de la historia de Job. En el capítulo 11 lo leímos. Dice que Job no terminó perdiendo nada. Es decir, a lo mejor tú ves la historia y dices, ¿cómo no? Pues perdió a sus hijos, perdió su casa. Pero al final de la historia, en el último capítulo, Job termina con más cosas. Es decir, el último capítulo de Job no presenta a Job derrotado. No presenta a Job pobre, sin hijos. No presenta a Job muriéndose de su enfermedad. El último capítulo de Job presenta a Job con hijas, con más prosperidad, recuperando a sus amigos que lo habían traicionado. Es decir, es como que nos está diciendo Santiago, hey, la última hoja de esta situación termina bien, no termina mal. Yo sé que estás enfrentando una situación complicada, pero estás apenas en Corintios, te falta llegar a Apocalipsis, donde habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así termina la Biblia. De repente hay cosas como que, ¿por qué pasa esto aquí en la Biblia? Pero Apocalipsis tiene un buen final. Y así la historia de tu vida tiene un buen final. Cuando Dios escribe libros, terminan con un buen final. Dios ya escribió el libro de tu vida, dice el Salmo 139, que Él escribió todas las cosas cuando nos vio en el vientre de nuestra madre. Él escribió cada detalle de lo que ibas a pasar. Él ya sabe qué ibas a pasar. Y la última hoja de tu libro, no terminas perdiendo. No terminas mal, terminas bien. Eso es lo que dice Santiago acerca de Job. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Porque no solamente Santiago dice, aprendan de Job, que terminó bien, sino también dice, aprendan lo que vio Job acerca del Señor. Mira, quiero que lo leamos. Verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin de ¿quién? Del Señor. Hay algo que identificó Santiago en la historia de Job. Y dice, no solamente aprendemos que Job recuperó todo, aprendemos que Dios es muy misericordioso y compasivo. La NTV dice, y muy tierno. Me gusta eso, porque una lección que aprendió Job es que Dios es muy tierno. Seguramente en el proceso que Job pasó, difícil, tuvo la tentación de pensar que Dios es un Dios cruel. Tuvo la tentación de pensar, ¿y por qué Dios está permitiendo que yo pase esto? Si yo me he portado bien, ¿a quién le he hecho daño? Dios, qué cruel eres. Yo te he sido fiel y me pagas así. Si alguien tuvo la tentación de pensar que Dios es cruel, ese fue Job. Pero ¿sabes qué nos dice Santiago? Cuando terminó su proceso, pudo voltear para atrás, pudo hojear la hoja de su proceso y pudo decir, Dios es muy tierno. Dios es misericordioso y compasivo. A lo mejor ahorita no entiendes lo que estás pasando. A lo mejor ahorita ves como por espejo, oscuramente. Pero algún día Dios te va a explicar. Yo creo que a eso se refiere Apocalipsis, cuando dice que enjugará toda lágrima. Jesús se va a sentar contigo y te va a decir, mira, mientras tú veías todo feo, desde arriba se veía otra cosa. Déjame decirte lo que estaba haciendo contigo mientras pasabas esto. Y tú vas a empezar a llorar. Y tú vas a decir, gracias Dios, porque esto que pasé no se compara con las glorias que ahorita me estás explicando. No entiendo lo que pasa, pero esa es la fe, hermanos. Esa es la confianza de que Dios está haciendo buenas cosas cuando no vemos que estén pasando buenas cosas. La paciencia es eso, tener la actitud de que Dios está actuando cuando yo no veo que esté actuando. Tener la actitud correcta en medio de este proceso. Al final de tu proceso te darás cuenta que Dios es misericordioso y te trató con mucha ternura al final de tu vida. Yo te quiero animar a eso, a que tengas la actitud correcta en el proceso que estás enfrentando, porque al final te darás cuenta que Dios es muy tierno. Oramos. Bendito Dios, gracias Señor.
Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias incluso por llevarnos a lugares donde no entendemos, donde hay muchas preguntas. Para algunos de mis hermanos son desiertos, para algunos otros son dudas que no les has respondido. Señor, algunos de ellos llevan días de espera, algunos otros años. Pero yo sé, Señor, que tú nos recordaste algo hoy, que tú eres muy tierno, que a pesar de que tenemos la tentación de pensar que tú eres cruel, como tuvo la tentación Job, algún día entenderemos que tú eres muy tierno. Algún día nos explicarás todas estas cosas, nos mirarás a los ojos y enjugarás cada lágrima que sale de nuestros ojos. No entendemos lo que pasa y no pretendemos entenderlo. Queremos confiar en ti. Hoy nos estás llamando a tener la actitud correcta en medio de la espera. Señor, yo te pido por aquellos de mis hermanos que en medio de la espera están teniendo una actitud incorrecta. Te pido que cambie su queja por una intercesión, que cambie su manera de verte. Te están viendo como un Dios cruel, un Dios que es injusto. Yo te pido que lo cambies, esa perspectiva, Señor, que les des la manera correcta de verte, que tú eres un Dios tierno, eres un Dios fiel. Empieza a manifestar tu obra entre nosotros, tu espíritu se mueva entre nosotros. Danos la confianza, testifícale a nuestro corazón. Y déjanos testificarle a nuestro corazón que tú eres fiel, que tú eres bueno y que tú usas todas las cosas para un bien último, que la última página de nuestro libro terminamos ganando. En el nombre de Jesús. Te pones de pie, hermano, y cantamos lo que vendrá. Sus pensamientos